El ojo del agua. En un reino perdido en el sueño de la memoria, había una vez una mujer que fue con su cántaro a buscar agua a la fuente, como lo hacía todas las mañanas. Pero en aquella jornada, mientras caminaba, le ocurrió algo muy particular. Un pájaro se le acercó chillando y no la dejaba seguir. El ave le decía: Una desgracia, una desgracia. Así fue que, al llegar a la fuente, la mujer que llevaba una criatura en su vientre tuvo unos dolores de parto muy fuertes y allí mismo trajo al mundo a una criatura a la que llamó Ainos. Lamentablemente no se dio cuenta que el ojo del agua atrapó a la recién nacida en su espejo y su alma quedó prisionera de una bruja muy horrible que se le prendió de la lengua. Ainos fue creciendo como todos los niños, pero cuando cumplió 7 años, empezó a comportarse de una forma muy extraña. Cada vez que iba a hablar, una bruja le tiraba de la lengua, y el ojo del agua en su espejo se le presentaba y le hacía ver la verdad desnuda. La joven, sin ninguna consideración, le zampaba las verdades a todo el mundo. Tú eres mentiroso, tú eres envidioso, tú eres cruel y tú eres malagradecido. Por eso fue que cuando llegó a grande, nadie quería estar con ella, pues los pobladores de aquella comunidad no querían que les descubriera sus propias debilidades. Poco después, Ainos tuvo su propia familia, pero su esposo pronto debió partir para cumplir con sus deberes militares, y ella se quedó sola esperando un hijo. Un día, el ejército ocupó la población y empezó a cobrar a la pobre gente del lugar un pesado impuesto que les costaba casi toda su cosecha y también las pocas vacas que tenían para alimentar a los niños. Ainos fue llevada ante un jefe militar que, sin ninguna consideración de su estado, la obligó a declarar sus bienes y poner su contribución al ejército. En ese momento, la bruja dentro de Ainos tironeó de su lengua y el ojo del agua accionó su espejo, haciéndole ver las verdaderas intenciones de aquel hombre. Entonces Ainos le habló así: Es muy alta la cuota que me has fijado. Si te doy todo eso, moriré de hambre este invierno, y también mis vecinos, porque todos estamos en la misma situación. ¡Ah, mujer imprudente! ¿Cómo osas contradecir al ejército? ¡No eres patriota!, le dijo el sargento. Eso no es cierto. Yo sé que tú robas una parte para ti, y el emperador tendrá que saberlo. ¡Ah, ahora verás! ¡Soldados, apresen a esa mujer! Ainos fue a parar a la cárcel y fue condenada a muerte por sus palabras imprudentes. Aquel sargento no le pudo perdonar que quedaran al descubierto sus verdaderas intenciones en presencia de sus hombres. La joven, desesperada en la cárcel, anhelaba que su esposo volviera y la protegiera. Sus pensamientos eran muy tristes. Pobre de mí, no tengo a nadie que me ayude, se lamentaba. Miró hacia el cielo y, a pesar de que no creía en nada,
se le escaparon estas palabras: Dios mío, auxíliame. En ese momento, en la oscura celda, se presentó una luz resplandeciente. Y la joven vio que aparecía un ser bellísimo que le dijo: ¿Me has llamado? Sí, es cierto, he pedido auxilio. ¿Quién eres? Soy el hada que siempre te protege. ¿Ah, sí? No sabía que tenía una para mí. Si es cierto que me proteges, sácame de aquí. Claro que te sacaré, pero primero quiero que reflexiones sobre una cosa. ¿Cuál? Acerca del por qué no cuentas con el favor de las otras hadas, mis hermanas. ¿Por qué? Porque esto que te ha pasado es un castigo que has recibido. Te explico. Tú tienes una fea costumbre. ¿Cuál? Yo soy muy buena. Una parte tuya sí, pero te diré que te hemos observado y cada vez que hablas utilizas el lenguaje en una forma muy incorrecta, porque manejas equivocadamente un don con el que has nacido. Pero yo no tengo ningún don, dijo ignorantemente. Sí lo tienes. Eres capaz de ser muy sincera con las personas, pero cuando les hablas, le dices la verdad desnuda. Y no tienes en cuenta que para que alguien se corrija, eso no sirve. Tienes que aprender a decir la verdad de forma de no herir a nadie. Lo que tú no sabes es que al nacer, el ojo del agua de la fuente te atrapó y una bruja muy horrible se prendió de tu lengua. ¡Ah! ¿Y qué podría hacer para que se vaya? Yo te liberaré de ese mal, si tú sigues mis instrucciones al pie de la letra. Lo haré, te lo prometo. Entonces, cada vez que te venga el impulso de ser sincera y decir la verdad desnuda, dirás: bruja, suéltame. Hada protectora, ven, ven, ven. Y yo acudiré a tu llamado y me haré cargo de la bruja. Dicho esto, el hada tomó su varita mágica y obligó a los carceleros a liberar a la joven. Así la vida continuó como antes en aquel poblado y el ejército se retiró al fin de aquel lugar. Ainos todas las mañanas iba a cargar agua a la fuente y siempre se acordaba de lo que el hada le había dicho. Pero un día, en que Ainos estaba casi pronta para tener a su niño, tal cual le había sucedido a su madre, allí mismo le vinieron los dolores de parto. Parecía que en aquel lugar iba a tener a su hijo y ella también. La bruja acechaba una nueva víctima, pero la joven esta vez estaba alerta. Enseguida se dio cuenta del peligro y exclamó: ¡Bruja, suéltame! ¡Hada protectora, ven, ven, ven! En aquel momento, el hada se presentó y tomó a Ainos de la cabeza ordenándole: ¡saca tu lengua! Ainos obedeció, sacó su lengua y con gran miedo vio que el hada tomó un cuchillo filoso y se la cortó. ¡Ay, me cortaste la lengua!, gemía. Pero luego se dio cuenta que eso era imposible porque podía hablar. De todos modos, para mayor seguridad, fue corriendo a mirarse al espejo de agua de la fuente. Sacó la lengua y allí estaba su lengua de nuevo. Para su sorpresa, lo que el hada había cortado fueron las uñas de la bruja, que salió corriendo y nunca más volvió. Ninguna bruja que se respete anda con las uñas cortas. Ahora, Ainos, puedes regresar a tu casa y nunca más tendrás el peligro de decir aquello que no debes decir. De ahora en adelante lo harás suavemente,
sin herir a nadie. Al poco tiempo, Aíno se reunió con su esposo y tuvieron un hermoso bebé. Así fue que a partir de ese momento, la verdad desnuda se vistió con un ropaje divino, la verdad dicha con amor, y todas las personas pudieron elegir entre decir las cosas de una forma u otra. Quienes optaban por decirlo con amor, vivían felices y descansaban todas las noches, mientras que quienes tenían la mala idea de elegir la otra forma, venía la bruja y los agarraba de la lengua. Yurah runa